Dios le bendiga a toda la hermosa República Dominicana, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra organización y a todos aquellos que están siempre conectados, que están enchufados, que están allí muy pendientes de toda la programación, de todo el contenido que genera diariamente nuestra hermosa organización Vida Nueva Internacional. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda con una nueva columna mesiánica, ya muy puntualmente estudiando el libro de Jeremías. Cabe destacar que la pastora Yosmar magistralmente hizo una introducción en dos partes. Y bueno, si es la primera vez que te topas con este video, mi recomendación es que busque nuestro menú, busque la introducción, parte 1, parte 2 del libro de Jeremías, para que bueno, ya podamos adentrarnos con el estudio de cada uno de los capítulos. Obviamente lo hacemos en un lapso de 18, 20, 21, 22 minutos y tratamos de aprovechar el mayor tiempo posible. Cabe destacar que vas a poder ver allí los textos que apoyan lo que estamos disertando, todo con la finalidad de poder minimizar el tiempo a través de nuestro contenido. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Jeremías. Sé que va a ser una gran bendición y con el favor de Dios esperamos de que puedas aprovechar estos estudios para que puedas crecer en la gracia, en la misericordia. Bueno, y lo hacemos también con mucha humildad. Entendemos que hay gente mucho más preparada que nosotros, gente doctores en la ley, divinidades en cuestiones teológicas, pero que de igual forma hacemos esto con mucha responsabilidad, porque sabemos que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo número 1 de Jeremías, básicamente en su gruesor, habla del llamamiento de este hombre de Dios. Un hombre de Dios que, si se quiere, como bien lo había dicho la pastora Yosmar, estuvo predicando, enseñando y profetizando, llevando la voz de Dios en la etapa más crítica del pueblo de Israel. Era una etapa donde básicamente ya se podía oler y perfumar la destrucción de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor, de las tropas de Babilonia. Seguramente los últimos 5 reyes estuvieron ya coqueteando ministerialmente con estas profecías de Jeremías, que también hay que connotar de que estaba muy mal el pueblo de Israel, estaba prácticamente sumergido en la maldad pura, en la maldad más extrema, y que este mensaje le traería, o esta serie de mensajes durante casi 40 años, le iba a refrendar a Isaías un sufrimiento terrible, un sufrimiento en la cual no iba a encontrar seguramente por momentos los porqués de lo que estaba sucediendo cuando estaba haciendo la voz de Dios o cuando estaba haciendo la voluntad plena de Dios, pero que iba a connotar en que así es el ministerio. Mientras tú más hablas de la palabra de Dios dentro de una sociedad hostil, y quiero que aquí, Vida Nueva, estés muy pendiente, no vayas a esperar que te den flores, que te den honra, que te feliciten por el trabajo, porque básicamente la luz no tiene comunión con las tinieblas, y todo lo que hagas dentro de las tinieblas siempre va a tener un rechazo. Y más aún cuando este pueblo era idólatra en su esencia, este pueblo de Jehová había abandonado a Jehová. ¿Qué crees tú que le iban a hacer a la voz de Dios que estaba llamando al arrepentimiento? Es normal que lo despedace a niveles de ofensa, a nivel de maltrato, porque ese es el camino de todo aquel que lleva un mensaje dentro de una sociedad hostil. Pero lo más maravilloso de este llamamiento de Isaías, que lo vemos allí reflejado en el versículo 5 del capítulo 1, es que Dios le dice, Jeremías, yo te conozco, Jeremías, yo te formé, Jeremías, yo estoy muy pendiente de ti, Jeremías, yo estaba en el momento de la fecundación. Eso fue un shock para Jeremías, para este hombre de Dios, porque entiende realmente de que Dios estaba desde el momento que él llegó al vientre de su madre. Esto lleva a él a entender de que sabía que tenía un reto y un compromiso con Dios, porque Dios giraba alrededor de la vida de Jeremías desde sus momentos de fecundación, que ya lo conocía, y que en ese momento también había un plan maravilloso. Esto a nosotros nos da a entender de que cada uno de nosotros tiene una historia, y que Dios conoce qué va a hacer con nosotros, y Dios tiene los planes con nosotros.
pero que no solamente se queda en el shock de conocer de que hay un Dios que le está diciendo, Jeremías, yo te estoy llamando y te he conocido desde que estabas en el vientre de tu madre, sino que también está la connotación de la juventud que podría pasar Jeremías en el momento en que recibió el llamado. Él le dice puntualmente, este hermoso profeta, hablando con Dios en el momento del llamado, pero es que yo soy un niño. Y Dios le dice, no te preocupes, yo estoy contigo para defenderte, tú serás mi voz y yo te voy a usar. Ahí lo vemos nosotros, lo acaba de decir la pastora Yomar en la introducción parte 2, ese 1:10 es contundente para entender que antes de un llamado hay que tener un respaldo de Dios. Tú no te puedes saltar al ministerio, ni te puedes arrojar al ministerio si Dios no te respalda. Tú no puedes comenzar una obra ministerial si Dios no está contigo. Tú no puedes enfrentarte al mundo si Dios no te lo ha dicho. Tú no puedes llevar la palabra de Dios si Dios no te ha dicho, voy contigo y te defenderé, porque es el principio fundamental de Jeremías. A este muchacho que está recibiendo un llamamiento, en este capítulo 1:10, Dios le dice, yo te he puesto sobre las naciones para destruir, para edificar, para plantar, para sacar de raíz, para hablar y para que lleves mi voz. Lo dice allí muy claramente en el número 10, no temas. Y le da la connotación tan maravillosa en ese 1:14 que ya le explica el proyecto. Toda persona que es llamada con un ministerio, Dios lo llama, lo capacita y lo envía, pero le entrega un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Para qué tú fuiste llamado? Tú tienes que saberlo. Jeremías es el llamamiento por excelencia ministerial de todo plan poderoso y monstruoso de Dios. Si yo te llamo, yo te capacito y yo te envío, yo también te muestro el proyecto. Hay gente que dice que tiene ministerio y no tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto te lo da Dios. Y en ese 1:14 le da el proyecto y le dice, mira, va a venir un ejército del norte. Se van a reunir toda la familia del norte y van a acabar a Israel. En este caso a Judá específicamente. Voy a acabar a Jerusalén por su pecado, por su maldad, y tu misión es básicamente predicar arrepentimiento. Eso es todo, no queda otra. La única forma de que se libren de su idolatría es que se vuelvan a mí. Conviértete de idolatría, o el pueblo conviértete de idolatría, va a ser tu misión. Y nadie se entregó a Cristo, nadie buscó de Dios. Cuando hablo de entregar a Cristo, es una similitud de que predicó y predicó y predicó y el pueblo nunca se arrepintió, cosa a la cual nosotros podemos estar pasando hoy en día. Podemos estar predicando el evangelio y nadie se entrega, pero es que ese no es tu problema. Tu problema es hacer la voz de Dios. Yo soy evangélico, tú eres evangélico, salimos a predicar el evangelio porque Cristo viene pronto. Se salve o no se salve, esa no es nuestra responsabilidad. Ahora, el 1:17 es también otra ponderación importante que Dios le dice a Jeremías. Habla todo lo que te dé. Eso, habla todo lo que te dé, le va a entender a Jeremías diciendo, bueno, es que Dios me va a decir que le lleve a esta gente un mensaje de arrepentimiento, pero es que le tengo que dar todo el mensaje. Y hoy en día la gente no quiere hablar todo lo que dice la Biblia. La gente solamente quiere hablar de lo bueno, mucha gente ya no quiere tocar la santidad, mucha gente ya no quiere tocar la esencia de la palabra de Dios porque daña a la sociedad. A mí no me importa si la sociedad le gusta o no le gusta. Uno habla la palabra de Dios tal y cual como está. Es el principio fundamental del gran llamamiento de Jeremías. Habla todo lo que te diga. Yo te pregunto, ¿tú estás hablando todo lo que Dios te dé? ¿Tú estás hablando todo lo que Dios te ha ordenado? ¿Tú estás hablando todo lo que Dios te ha dado? ¿Tú estás hablando toda la esencia de la palabra de Dios? Ese es el evangelio de Cristo. No se puede hablar a medias tintas. Hay que hablar contundentemente la palabra de Dios y eso lo vemos en el 1:17. Otro versículo muy importante en el 1:19 es el respaldo de Dios sobre Jeremías. Y le dice, yo te he puesto allí y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Nadie te va a poder vencer porque yo estoy contigo. Algo parecido a lo sucedido con Josué. Y no te podrán hacer frente a ti porque yo voy contigo. Jeremías es lo mismo, uno guerrero, este profético, pero que también a ellos le dan la importancia de entender de que Dios iba a estar en el asunto defendiéndolo. También teológicamente y a nivel ya de Mesías, esto 1:19 también puede ser un reflejo para Jesús, porque pelearon contra Jesús, quisieron llevar a Jesús a abandonar de la misión de redentora de la cruz del Calvario, pero Jesús llegó hasta el final y venció. También la iglesia va a sufrir embates del mundo, pero nadie la podrá vencer, porque es la esposa del Cordero, la redimida por la sangre de Cristo. Capítulo 2
Nos entramos en un mundo lleno de apostasía a su máxima expresión. Apostasía, no quieren saber nada de Dios, le dan la espalda a Dios, niegan a Dios y se mezclan con dioses paganos. El Dios 3, el capítulo 2, el versículo 3, es muy contundente porque ya Dios le hace ver a Isaías, le hace ver a Jeremías la condición de Judá y le dice: Israel era santo, hoy no es, era santo. Como que si Dios te confrontara hoy, aquí y te dijera: mira, tú una vez fuiste de Dios, o tú una vez fuiste hijo de Dios, pero ya no lo eres. Entonces es un mensaje que uno también tiene que llevarnos a nosotros: en qué condición estoy yo ahora. ¿Soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Soy parte de la familia de Dios o ya no soy parte de la familia de Dios? ¿Estoy cumpliendo mi ministerio o ya no lo estoy cumpliendo? El 2:5 es un versículo muy bonito porque Dios le hace ver a su pueblo, a un pueblo idólatra, a un pueblo pecador. Jeremías va con esa misión para que el pueblo se arrepienta. Y él le dice: pero es que, ¿qué maldad vieron a mí? ¿Qué maldad vieron en mí? Porque, o sea, tú viste, o esta nación, ¿cuál maldad vio en mí para que me dé la espalda? ¿Fui yo acaso malo? Y muchas veces esto va a ser una condena para todos aquellos que no acepten a Cristo y para todos aquellos que pierdan la bendición de Dios, siendo cristiano o siendo inconverso. Porque hay gente dentro de la iglesia que ha perdido la bendición de Dios y Dios te pregunta: ¿es que acaso yo fui malo contigo? O aquella persona que no acepta a Cristo y se ha lanzado al lago de fuego, Dios le dirá: ¿pero es que acaso yo fui malo contigo? ¿Quién dejó a quién? Esa es la gran pregunta que siempre tú tienes que hacerte. ¿Quién deja a quién? ¿Quién se aparta de la bendición? ¿Quién deja perder la bendición? 2:7 habla de la contaminación de la heredad. Hay proyectos en la vida que se contaminan. Hay proyectos dados por Dios que se pueden contaminar. Dios le dice, y le va contando, y le dice: yo te saqué de la tierra de Egipto y te metí en una tierra prometida, en una tierra de heredad, una tierra llena de gloria, de bendición, de donde yo iba a ser la garantía, pero tú la contaminaste. Dios puede entregarte la bendición, pero tú la puedes contaminar y tienes que tener mucho cuidado. O la contaminas doctrinalmente, o la contaminas con el pecado, o la contaminas porque has metido tu propia filosofía humana y has apartado de Dios. Hay muchas cosas como uno puede contaminar un proyecto de Dios. Y el 2:7 usted tiene que marcarlo y ponerlo allí: no puedo contaminar lo que Dios me da. En tu casa, una casa santa, no puedes contaminarla. Si Cristo te limpia, no puedes contaminarte. No puedes permitir que la contaminación llegue a tu vida, porque Él te ha introducido en la familia de Cristo, te ha introducido en la bendición. El 2:8 es una aseveración, una crítica contundente contra el ministerio, porque Él lo dice: aparte no solamente que te contaminaste, Israel, con las naciones vecinas, sino que el cuerpo ministerial, los sacerdotes que yo tenía allí, nada hicieron para reprenderte. La pastora Yomar lo había dicho en su introducción magistralmente, que Isaías venía de una línea también de sacerdotes y entendía el proceso profético. Pero bueno, que en muchos casos uno no entiende por qué Isaías, por qué Jeremías no estaba contaminado. Y bueno, Jeremías no estaba contaminado también, yo en lo particular creo que porque lo tomaron siendo niño. ¿Y por qué lo tomaron siendo niño? Porque ya todo el mundo ahí estaba podrido. Y al estar todo podrido, Dios tiene que sacar debajo de la manga muchachos de una generación de relevo, pero que esta generación de relevo esté pura también, porque hay generaciones de relevo dentro de la iglesia que vienen tan podridas como los líderes que están gobernando. Entonces esto es una aseveración también muy importante. El 2:11 creo yo que es el versículo más contundente, bueno, en mi opinión, entre los 5 versículos más contundentes de todo el libro de Isaías, porque nos enseñan a nosotros, del libro de Jeremías, disculpen, porque nos llevan a nosotros a conocer realmente el propósito divino de Dios y el por qué llegan los juicios. Jeremías lo entendía. El libro de Jeremías estaba o está escrito para que uno no cometa errores. Y vean este ejemplo maravilloso que Dios le hace ver al pueblo de Judá en el libro de Jeremías. Básicamente le dice: ¿no te da vergüenza, Israel? Los dioses paganos ajenos, los pueblos ajenos y paganos no se convierten a otros dioses, no mutan a otros dioses, no abandonan a sus dioses. Los pueblos paganos no abandonan sus dioses. Y vienes tú, Israel, que tienes el genuino Dios, y abandonas al genuino Dios. O sea, habían perdido la identidad, habían perdido la esencia,
Por eso se tiene que levantar Jeremías y se tiene que levantar este libro para enseñar a nosotros la verdad. El pagano es fiel a su pecado. Y tú que eres santo, en vez de mantenerse fiel a tu santidad y al genuino Dios, entonces vas y lo haces peores que ellos. Ellos que no tienen dioses, son fieles a sus dioses, dioses muertos, dioses hechos de barro, dioses hechos de acera, dioses hechos de paganismo, Dios hechos de maldad, pero ellos son fieles a ellos. Y tú que tienes al Dios vivo, entonces te abandonas o me abandonas en este caso. Y también le dice, bueno, pero es que en ese 2.18 es un ejemplo maravilloso. Dice, ¿qué tienes tú contra mí, Israel? Si yo te saqué de Egipto, ¿por qué tienes que ir a beber agua del río Nilo? Dándole a entender de que ellos fueron tras Egipto. ¿Por qué tienes que ir a beber agua del río Éufrates? Hablando de los asirios. Cuando yo soy la fuente de vida que sacia tu sed. Que no querían beber del Señor, querían lo malo, querían lo profano. El 2.19 es un ejemplo para ti y para mí que nos llevan a entender que Dios no castiga a nadie. Oye, me encanta mucho ese 2.19. Dios no castiga a nadie. La maldad es la que te castiga. El pecado es el que te condena. El pecado es el que te va a llevar al infierno. Muchos dicen que es Dios. No, Dios ejecuta y lee la sentencia que hizo tu pecado. Si a ti te gusta mucho el adulterio y la fornicación, Él te castigará. Si a ti te gusta mucho el alcohol, ellos te castigarán. Si te gustan mucho los vicios, el cigarro, ellos te castigarán. Si a ti te gusta mucho la idolatría, ellos te castigarán. Serán ellos. El mismo pecado te llevará a la muerte. Tu maldad es la que te va a castigar. Dios lo que va a hacer es decretar la sentencia, simplemente de los hechos y del pecado que tú muchas veces ponderaste o quisiste hacer. El 2.22 es uno de los versículos más maravillosos de toda la palabra de Dios y que lo hemos usado muchas veces en la iglesia, donde Dios dice, mira, estás tan lleno de pecado que todo lo que hagas no te podrá salvar, ni que te laves con toda la lejía, ni que amontones jabón para ti, la mancha del pecado se quita. Nos lleva a nosotros una reflexión de que nada puede limpiar nuestro pecado, ni nuestras buenas obras, ni lo que hayamos hecho, ni nuestros diezmos, ni nuestras ofrendas, en caso tal de que tú no seas cristiano, ni las buenas obras, ni tu buen proceder, ni portándote bien, ni la fidelidad a tu matrimonio, nada quita el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo y el arrepentimiento. Aprende Biblia para que encuentres la gracia de Dios. Todo lo demás es vano delante de la grandeza del Señor. El 2.26 nos demuestra a nosotros la condición cuando Dios sorprende a alguien en el pecado. Y le dice, Israel, te voy a sorprender. Verás que te llegará la mano de Dios y quedarás avergonzado. Y le pone el ejemplo como el ladrón cuando lo encuentran haciendo la fechoría. La vergüenza que siente el ladrón cuando es descubierto, asimismo, tú pecador, nación que amo, así te pasará cuando yo llegue sobre ti. Capítulo 3, fornicación y adulterio en su máxima expresión, habla y coloca el ejemplo de Israel. Y dice, Israel, estás tan mal, Judá, estás tan mal, que un hombre por lo general no vuelve con una mujer que abandona a su esposo y se va tras sus amantes. Pero tú lo hiciste con muchísimos hombres. Pero con todo y eso, vuélvete a mí, que yo soy tu esposo. Vuélvete a mí, que yo te perdono. Vuélvete a mí y yo me olvido de tus amores, de tus amantes, de tus relajos y te restauraré. 3.6, allí del capítulo 3, del 6 al 25, nosotros vemos donde Él golpea muy duro, Dios golpea muy duro a la idolatría, y ahí comienza, usted lo va a poder ver en la cantidad de textos, que nombra mucho adulterio, nombra mucho fornicación. Ellos practicaban el adulterio espiritual, el adulterio profanador de Jehová de los ejércitos, y le hace esa connotación de ramera. Ahí vemos mucho la palabra ramera, y les dice, como todos sabrán, primero cayó Israel a mano de los asirios, y luego cayó Judá a mano de Nabucodonosor. Estamos hablando de Israel, Judá, reino del norte, reino del sur, casa de Efraín, casa de Judá, luego de la división que nosotros les hemos explicado infinidades de veces en nuestro video. Y le dice, Judá, hay algo extraño en ti. Viste a tu hermana Israel, Dios hablando con Judá, viste a tu hermana Israel que adulteraba y fornicaba y la destruí. Y tú, en vez de hacer y volverte a mí,
no, hiciste tal y cual como tu hermana. Fuiste, adulteraste, fornicaste, adoraste y caíste. Te tengo que destruir, pero siempre dejaré un remanente y siempre daré esa propiedad para que mi pueblo pueda recibir restauración. Porque siempre, en ese 3:17, nosotros vemos que Israel siempre será exaltado, la casa de Israel completa, Judá será exaltada, y más que todo Jerusalén, porque Dios le ha prometido, bueno, independientemente de lo que suceda, yo tengo que sacar un remanente, y ese remanente será exaltado porque hay mi palabra y ahí mi pacto. 3:22, para terminar este hermoso video, le dice puntualmente, 3:22, conviértete, arrepiéntete y te perdonaré. Hoy en día seguimos predicando lo mismo. Predicar a Jesús es predicar el arrepentimiento. Y el 4:4, para concluir, porque adelante, en la mitad del capítulo 4, hay gira con referente al mensaje, pero hasta el 4:4, Isaías le dice, el texto también que nosotros conocemos, Jeremías lo pondera allí. Bueno, tanto también Isaías lo dijo muchas veces, un arrepentimiento, pero Jeremías creo que se pasa de la línea y es lo que causó el furor, porque le habla al ADN del pueblo judío y dice, nosotros no tenemos prepucio, todos nosotros somos circuncidados porque fue la marca que Dios le dio a este pueblo cuando Moisés, todo circuncidarse, es la prueba de que le pertenecemos a Dios. Pero estamos tan podridos y estamos tan mal que tenemos el prepucio colocado otra vez, pero lo tenemos en el corazón. Entonces le dice, quítate el prepucio del corazón. O sea, colócate en tu vida la marca de Cristo, pero no la marca física. Ponte la marca del corazón, la marca interna, para que Dios pueda restaurarte y pueda exaltarse. Bueno, señores, y con esto hemos terminado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Jeremías. Yo te invito a que si te ha gustado le des un super like a este video y puedas estar muy pendiente de todas nuestro contenido de este hermoso libro de Jeremías que hemos arrancado a estudiar en el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.